¿Qué significa ser fuerte? ¿Cómo puedo sentirme pleno conmigo mismo? ¿Cómo puedo mirarme al espejo y decir que he logrado mis metas? ¿Estoy haciendo bien las cosas en mi vida? Nunca sabrás la verdad si no te atreves a dar el primer paso. Y eso fue lo que me pasó con Hajime no Ippo. A solo segundos de haberme terminado todo este anime, trataré de darles mi opinión totalmente improvisada y sin guión. Únicamente lo que me salga del corazón. Hace como un año atrás subí un video comentándoles animes súper conocidos que jamás había visto, como por ejemplo Gintama, Slam Dunk, Fairy Tail, Samurai X o Inuyasha entre otros. Pero de toda la lista, al que le tenía más ganas era a Hajime no Ippo. Fue por eso que decidí verlo en directo junto a ustedes, un anime que jamás en mi vida había visto, pero que obviamente había escuchado sobre él, y sabía que era de Vox. Es más, sus openings son súper conocidos, pero jamás me había dado el trabajo de comenzar a verlo. Para alguien como yo que se ha visto cientos y cientos de animes en su vida, es extraño que un Spokon de los 90 te dé algo diferente. Pero es que es eso precisamente, ya lo comprobé hace poco cuando me vi Slam Dunk y me ofreció muchas cosas nuevas. Cuesta mucho reencantarse con nuevas historias. Cada año me veo como 10 animes durante cada temporada y aunque uno que otro sea interesante, el 90% maneja conceptos que ya se han visto y que se vuelven repetitivos. Si nos vamos con los shonens, el tema mejora bastante, ya que a pesar de que se repiten los típicos clichés, cada uno tiene una esencia diferente. Qué sé yo, One Piece, Bleach, Naruto, Hunter X, Jujutsu, Black Clover, entre otros. Entonces, aunque pasen los años, ese género sacará tramas repetitivas, pero con virtudes propias. Y si nos vamos a los Spokon, curiosamente, igual hay clichés que la mayoría repite. Pero por alguna razón los Spokon antiguos pareciera que estaban adelantados a su época. Hace poco les preguntaba cuál era para ustedes el padre de los animes de deportes. ¿Cuál es el mejor Spokon de toda la historia? En la nueva generación tenemos grandes animes como Haikyuu, Kuroko, Diamond no Ace o Yowamuchi entre otros. Slam Dunk está en la cúspide, mirándolos desde arriba. Pero luego de terminarme Hajime no Ippo, me puedo dar cuenta de que estaba en un anime diferente. O sea, un anime que va más allá de ser un Spokon. Algo que estaba adelantado a su época y que rompe con todas las barreras que yo no me podía imaginar. Porque claro, me puedes decir que Ippo es un anime de boxeo y que desarrolla todas sus líneas, eso es lo esperable, y seguramente es el anime que mejor gestiona lo deportivo con todas sus aristas. Pero si nos vamos por el lado humano, Ippo parece un anime más cotidiano. A ver, para empezar el primer episodio ya te da algo impactante, como lo fue la vida de su prota antes de conocer el mundo del boxeo. No se trata de que alguien llegue y te salve de tus abusadores, se trata de que tú mismo te levantes y enfrentes tus problemas. Sobre todo si llevas una vida de esfuerzo y sin expectativas para tu futuro. Esto que les acabo de decir es una trama que por lo general se desarrolla en, qué sé yo, unos 5 o 6 episodios en cualquier otro anime. Pero Hajime no Ippo te lo impregna en la cara en su primer episodio. Debo decir que de primera no simpatizaba mucho con Ippo Makanaochi. De hecho, pensaba lo mismo que Takamura al principio. No porque no sepas defenderte voy a tener lástima por ti, tienes las armas para superarte y no te atreves a tomarlas. Poco a poco el anime te va mostrando más aspectos en la vida de Ippo y cómo lo que en un principio era una simple curiosidad, más tarde se convertiría en una completa pasión por el boxeo. El tema de los bullies y de sentirse pasado a llevar quedó completamente en el pasado. La verdadera convicción de Ippo era seguir boxeando no solo porque le gustaba, sino porque quería responderse una intriga personal que arrastraba desde pequeño. ¿Qué significa ser fuerte? Supongo yo que esa duda existencial que tenía Ippo era por lo que había ocurrido con su padre. No sé si más tarde en el manga se aclara un poco más esto, pero a mí por lo menos me basta con pensarlo de esa forma, ya que Ippo deja bastante claro que boxea por él y para cumplir sus metas. En un punto estuvo a punto de dejar su pasión porque había algo mucho más importante para él en su vida. Y claramente es su madre. Otro gran personaje que lo dio todo para criar a su hijo sola ante la muerte de su padre. Y que con todo el esfuerzo que significó fomentó el sueño de su hijo por ser boxeador. Para mí Ippo es uno de los mejores protas que he visto, no solo por todo lo que hemos hablado, sino que además cumple con todas las directrices que uno podría esperar de un anime. Momentos épicos, emotivos, valorables, intriga, oscuridad, nobleza.
Y aunque no lo crean, también momentos cómicos. ¿Cómo olvidar todas las veces que referenciaron la Hipoconda? Pero bueno, para entender aún más el desarrollo que va teniendo Hippo a lo largo del anime, es necesario tomar en cuenta otro punto, y probablemente el más importante de todos. Él no es quien es actualmente porque avanzó solo en su carrera, sino que recibió la ayuda de tanto los personajes secundarios como de sus rivales. Entre la gran variedad de secundarios, no solo podemos incluir a su madre y lo importante que fue para Hippo, sino que además a la persona que lo descubrió y que lo ayudó a dar ese primer paso en el boxeo. Me refiero a Takamura, un personaje bastante extrovertido y que aporta la cuota de comedia en la serie. Si bien es cierto, a veces se pasa de la raya, esa es la esencia del personaje. De vez en cuando tiene sus momentos de seriedad donde se saca reflexiones potentes y ayuda a retomar el camino. ¿Para qué hablar sobre su propia participación en el boxeo? O sea, Takamura equivale a una especie de Gold Roger si lo comparamos con One Piece. Las peleas que le he visto en el anime han estado brutales. Me da la impresión de que su potencial de evolución ni siquiera ha tocado techo. Estoy seguro que Takamura seguirá evolucionando y ganando títulos. Pero dentro del gym también conocimos a un par de amigos que tenían una historia mucho más profunda de lo que yo pensaba. Me refiero a Aoki y Kimura. Dos tipos que en el pasado eran unos pandilleros sin futuro, pero el día en que conocieron a Takamura se mentalizaron en derrotarlo algún día. Si bien es cierto al principio daba la impresión de que estos dos no estaban muy enfocados en el boxeo, el anime nos regaló varios momentos destacados para ambos. No solo su pasado completo, sino que también tienen la posibilidad de ser campeones en sus categorías. Vamos que incluso Kimura tiene su propia película en la pelea contra Machiba. Pero en conclusiones, ambos son personajes vitales en la vida de Hippo. Sin ellos, nada habría sido lo mismo. Al final se integró al grupo Itagaki, quien realmente tuvo poca participación en lo que fue el anime. Me habría gustado verlo un poco más en pantalla, entrenando, teniendo más peleas, para ver cuál era su faceta principal. Porque cada boxeador se caracteriza por una faceta propia. Pero no puedo hablar de los boxeadores del gym sin hacer una mención a Vomitichi. Por Dios, qué gran personaje. El primer fan que obtuvo Hippo en su vida y que más tarde pasaría a ser su rival. Vomitichi nos muestra que no importa quién seas, si tienes convicción puedes seguir tus sueños. Estuvo poco tiempo con nosotros, pero su recuerdo siempre estará presente. Y finalmente tenemos a los entrenadores de Hippo, como el viejo, alguien con mucha experiencia que no solo se encarga de llevar al éxito a nuestro prota, sino que también a Takamura. El señor Kamogawa es alguien súper intrigante, donde recién al final de la última temporada del anime nos cuentan su pasado y por qué tiene esa voluntad tan fuerte con el boxeo y su fuerte convicción por sobre todas las cosas. La historia que compartía junto al viejo Nekota era mucho más profunda y épica de lo que yo me pude imaginar. Vamos, que el pasado de estos dos funciona como si fuera un anime totalmente diferente. Y podría dar para muchos episodios más. Pero bueno, me encantó mucho que se lo guardaran para el final. Lo que sí tengo claro es que tanto Kamogawa como Nekota son los viejos más cracks que he visto el último tiempo. Me habría gustado ver un par de episodios más sobre ellos. Pero amigos, eso no es todo. Una cosa es ver esta gran calidad de personajes secundarios y el impacto que han tenido en la vida de Hippo a lo largo de sus años como boxeador. Pero lo que realmente ha evolucionado al personaje y le ha hecho ganar toda la experiencia que tiene son sus oponentes. Todos los rivales que ha tenido Hippo en su carrera como boxeador. Y los que yo alcancé a ver en el anime me dejaron eso bastante claro. Todo da inicio con el torneo de novatos, el cual es un arco de Hajime no Ippo que dura alrededor de 20 y tantos episodios, pero que según mi parecer es uno de los mejores primeros arcos en la historia del anime, porque es el que te da el vamos a todo este largo viaje de nuestro prota. Solo puedo decir que en la mayoría de las peleas el autor hace que nosotros nos encariñemos con los oponentes y suframos sus derrotas. ¿Es posible que ocurra eso? Pues sí, y Hajime no Ippo lo consigue. A ver, su primer oponente fue un tipo arrogante llamado Oda, el cual creía que tenía todo fácil en la vida. Pero cuando su novia, quien era la hija de su entrenador, le dice que se tome en serio el combate porque si no terminan, es cuando Ippo lo derrota y este se da cuenta de que malgastó su tiempo teniendo lo que realmente le importaba ahí frente suyo. Totalmente cine fue esa pelea. El segundo oponente fue Fujiwara, el cual le mostró a Ippo que en el mundo del boxeo no todo es legal y pasivo. Va a tener que encontrarse con rivales que jueguen sucio y que pongan en riesgo su camino con cosas injustas.
El tercer oponente fue probablemente el más querido por la mayoría y uno que me hizo emocionarme. Me refiero a Ozma, un ex soldado quien entrenaba en un gimnasio de escasos recursos, pero que vio en el torneo de novatos una oportunidad para ayudar a su nueva familia. De todos, fue el que más me dolió que perdiera contra Hippo, pero aún así fue honorable hasta el final, aceptando su derrota. Ojalá que en el manga vuelva a aparecer, sería bonito que se siguiera dedicando al box. El cuarto rival de Hippo en el torneo de novatos fue el que más cerca estuvo de ganarle, y me refiero a Kenta. Infravaloradísimo este personaje. Me parece un desperdicio que no lo hayan vuelto a mostrar en el anime, ya que su estilo de box representa algo que la mayoría se especializa, a pesar de lo poco vistoso. Me refiero a ganar por puntos. Este personaje le enseñó a Hippo otra regla importante del box, pero también que pese al trabajo, responsabilidades, facetas y cualidades, hay algo que nunca puede cambiar: la pasión. Y Kenta pudo derrotar a Hippo por puntos en el torneo, pero quería saber lo que se sentía ganar por nocaut. Saber qué se sentía volver a dar un golpe, porque esa es la esencia del boxeo. El quinto rival de Hippo fue Hayami, el cual era el típico idol entre el público femenino. Su historia es muy bien desarrollada con el tema de respetar a tu rival pese a todas las cosas. Y lo que más me gustó es que cuando perdió contra Hippo, se dio cuenta de que en el fondo siempre había amado el boxeo, ya que su referente era Lee, alguien amado por el público. Y por último, en la gran final tuvimos a Machiba, el hermano de Kumi, y quien había derrotado a Miyata en semifinales. Ya hablaremos de Miyata. Bueno, la cosa es que Machiba era un personaje atemorizante que había elevado un estilo único de pelea. Este combate estuvo brutal, y pese a que Hippo le ganó y salió campeón del torneo de novatos, Machiba demostró orgullo y convicción en sus metas. Y así es como termina el primer gran arco de Hajime no Ippo, con nuestro prota saliendo campeón luego de haber enfrentado y conocido a estos 6 personajes, los cuales le dejaron una marca imborrable en su historial, la cual es la base de su carrera, por lo menos para mí. Más tarde vendrían nuevos rivales como por ejemplo el gran Takeshi Sendo, quien personalmente siento que perfectamente podría protagonizar su propio manga, ya que es un personaje demasiado carismático e interesante. Su historia, al igual que los anteriores, es súper motivadora. Cada vez que aparecía en pantalla era tipo como: ¡oh mira, ahí está Sendo! Este fue el punto culmine para que Hippo desarrollara su técnica definitiva del Dempsey Roll, en lo cual, según mi parecer, fue una de las 3 mejores peleas de todo este anime. Bueno, eso en el segundo duelo que tuvieron, pero antes de eso, Hippo se enfrentó a otros oponentes como por ejemplo Saeki, el Rayo Veloz, un personaje que pasó bastante desapercibido, pero que igual deja un estilo nuevo de combate. Okita, un sparring, o fanático mejor dicho, del gran Date. Y hablando de él, Eiji Date, un veterano del box que se enfrenta a Hippo en la final del peso pluma y que nos brinda una pelea espectacular. Este es otro personaje profundo de este anime, el cual nos muestra cómo es el paso del tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Tiempo en el que piensas que tocaste techo en lo que amas y decides comenzar una nueva vida, pero que en el fondo sabes que te falta algo, sabes que te falta intentarlo una vez más, lograr ser campeón, pero caer estrepitosamente ante el que parece ser el personaje más poderoso de todo este anime, un tal Ricardo Martínez. No pudimos conocerlo mucho más en detalle, pero con lo poco que salió en el anime, yo lo veo como el enemigo final de Hippo en todo este manga. Aunque como te digo, no tengo idea de lo que pasará después, si saldrán enemigos más poderosos o no. Pero con solo haberlo visto en el anime, para mí Ricardo es el más poderoso de toda la serie. Y ya el último rival de Hippo que me gustaría destacar, porque me estoy alargando demasiado, es Volk. Y con esto, amigos, tenemos el único momento en todo este anime donde boté una que otra lágrima, cuando ambos se despiden en el aeropuerto. Volk es un ruso con una técnica de combate única, pero entrar en el mundo del box implica ganarse el respeto de todos y sobre todo ganar combates, cosa que Volk no pudo conseguir, por lo que decide retirarse, o eso en primera instancia, pero claro, luego de haberlo llorado a mares cuando se despidió, en la temporada Rising vuelve a aparecer listo para retomar su pasión por el box.
Pero todos los protas tienen a su némesis, por así decirlo, o mejor dicho, el rival principal, aquel que solo van a enfrentar al final de su historia, y que se vienen levantando expectativas desde el principio. Y en este caso, ese es Miyata, otro personaje destacado que hay en Hajime no Ippo, del cual al menos en el anime me dejó bastante que desear. Si bien es cierto tuvo su arco propio cuando se fue a entrenar a Tailandia, siento que le falta más por mostrar, incluso con lo que vimos en el final en Rising, en esa pelea. Aunque a lo mejor en el manga ya se enfrentaron, qué sé yo, pero bueno, da risa como a ratos Ippo le presta tanta atención a Miyata. Como que ese mismo esfuerzo que pone en él lo podría colocar en pedirle a Kumi que sea su novia. Al final, al único que le fue bien en el amor fue al gran Aoki. En fin, traté de hablar de la gran mayoría de personajes secundarios que conocí en este anime y que aún tengo frescos en la memoria. Pero dentro de todos, si tengo que elegir a uno como el más grande, o mejor dicho, como el que ha tenido el mejor desarrollo, ese no es otro más que Umezawa. Y para sorpresa de todos, ni siquiera fue rival de Ippo. El personaje mejor desarrollado de todo este anime ni siquiera era un boxeador. Y se trata de nada más y nada menos que el que le hacía bullying al protagonista en el primer episodio. ¡Oh, en el primero, weón! A ver. Hablar de Umezawa es abarcar demasiadas cosas. Siento que hasta incluso se le podría hacer un video propio resaltando todos los momentos que ha tenido el personaje a lo largo de la serie. Así que trataré de ser lo más breve posible. Comenzamos odiándolo. Comenzamos queriendo que Ippo se ponga mamado y que se vengue de él por todo el daño que este le hizo. Comenzamos queriendo que se lo tope afuera de la escuela y que le reviente la cara a golpes. Pero durante el torneo de novatos, extrañamente lo vemos interesado en ir a ver la segunda pelea de Ippo, la cual es un punto de inflexión en Umezawa, el cual sin darse cuenta poco a poco comienza a admirarlo e ir a apoyarlo en sus combates. Es así como pasa el tiempo y sin darnos cuenta, dejamos de odiar a Umezawa. Ya no queremos acribillarlo. Es más, este se ofrece en ir a ayudar a la madre de Ippo en el trabajo para que este pueda dedicarse 100% a boxear. Pero aún así tenía una espinita clavada en el pecho. Solo faltaba una cosa para que lo pudiéramos perdonar por completo, y es que este reconociera que estuvo mal lo que hizo. Pero recién en la temporada Rising, lo último del anime, este se sincera con Ippo como con la madre, lo cual me dejó una paz inexplicable, amigos. Porque más encima nos brindan un mini arco para ver que su personaje, en este caso como Umezawa, también tiene un sueño personal, y este es volverse mangaka, lo cual nos da una triste despedida con Ippo, y seguramente volverá a aparecer más adelante en lo que será la historia después del anime. Pero como te digo, Umezawa es por lejos el mejor desarrollado de todo este anime y probablemente uno de los personajes más infravalorados en el mundo del anime en general. Ahí va el gran Umezawa. En fin, no pensé que me alargaría tanto hablando de Hajime no Ippo, ya que es un anime que tiene varios años y que seguramente todo el mundo ya lo ha visto. Pero en mi caso, esta fue la primera vez que lo vi tanto en su primera temporada de 76 episodios, las dos siguientes 26 y 25 y también las OVAs y películas. Solo me falta saltar al manga, pero aún no lo haré, ya que tengo la esperanza de que como ahora Ippo se encuentra en Netflix, a lo mejor si Dios es grande sacan una nueva temporada. Pero bueno, igual está difícil pienso yo, ya que el anime terminó hace casi 10 años. Yo sé que es súper cliché decirles esto. Este anime es diferente al resto, o esta obra no es lo que crees. Pero desde el punto más sincero de mi corazón, les puedo decir que Hajime no Ippo sí me logró cambiar un poco la vida. Y no estoy diciendo que mañana me levantaré a las 6 de la mañana para ir a trotar, meterme a un gimnasio y comenzar a boxear. No, claro que no. Ya tengo casi 30 años y no me mentiré creyendo que seré profesional. Tampoco te diré que en la vida puedes alcanzar tus sueños si te esfuerzas y ese tipo de cosas. Todos los animes, o gran parte de ellos, te dejan ese mensaje cliché que claro, es fácil decirlo, pero para nada simple realizarlo. Entonces, dejando de lado todo eso, ¿por qué digo que Hajime no Ippo me cambió la vida? O mejor dicho, me hizo recordar un aspecto básico de la vida. Sencillo, me refiero a la pasión. He vivido tantas cosas fuertes y tristes en la vida, como también cosas alegres y entretenidas.
Pero siempre he tenido miedo a que la pasión hacia algo se muera en cualquier momento, ya sea la pasión hacia el deporte, el anime o a la vida misma. Tengo miedo que el día de mañana no me quiera levantar, tengo miedo que se apague esa luz que me motiva, tengo miedo que algo que me gustaba deje de hacerlo, tengo miedo de no encontrar nuevas actividades o pasatiempos, tengo miedo en cortar ese camino. Todos tenemos días malos, todos tenemos días en los que nos queremos salir a trabajar o estudiar porque estamos llenos de problemas y pensamientos en la cabeza. Pero, ¿cómo nos motivamos? Pues con algo que te apasiona. No soy experto en el tema, pero a mí eso es lo que me funciona. Yo ya estoy llegando a los 30 y tengo muchos problemas en mi día a día, problemas que no se solucionan de la noche a la mañana. Pero a lo largo de la semana igual voy a trabajar, igual los enfrento. Entonces, al final del día hay otras cosas que me apasionan, como el anime, distraerme haciendo directos, creando contenido o también realizando deportes. Por ejemplo, cuando mis amigos me dicen, Don, tal día hay partido en la noche. Weón, para mí eso es un envión anímico inigualable. Ya el lunes lo comienzo motivado sabiendo que voy a ir a jugar a la pelota. O cuando otras amistades me dicen, Don, el viernes habrá junta en tal parte. Eso también es muy motivante. Pero como te digo, cada uno tiene diferentes maneras. ¿Qué tiene que ver a Hime no Ippo con todo esto? Bueno, que todos los personajes en Ippo llevaban vidas diferentes, con problemas y responsabilidades, pero que a todos los unía la pasión por el box. A Hime no Ippo nos enseña que la vida hay que tomarla un paso a la vez, no hay que exaltarse y dejar de lado lo que tienes que construir. Para mí es muy difícil crear buenos hábitos o rutinas diarias en lo que es la salud física o mental. Takamura, por ejemplo, nos demuestra que algo tan simple como controlar la alimentación puede ser un calvario e infierno sin igual, pero que al final del día ese sacrificio fue vital para que pudiera conseguir sus logros. Un personaje que jamás pensé fuera tan responsable con su profesión y que al final nos demuestra que esa era su pasión. Si tiene que sufrir de hambre, él lo va a hacer. Aoki y Kimura fueron gradualmente tomando en serio el boxeo hasta tal punto de enfocarse en otros hábitos, pero sin sacar el deporte de su norte. Y así podría darte muchos más ejemplos de lo importante que es la pasión como concepto, no solo en este anime, sino que en la vida misma. Tú que estás ahí viendo este video y que lograste formar buenos hábitos con algo que te apasiona, realmente te felicito, amigo. No todos pueden dar ese primer paso. Es muy difícil mantener una rutina clara en tu día a día sin que te salgas de las normas. Si lo relacionamos directamente con el deporte, es muy difícil comenzar, pero si ya llevas un mes siendo constante, entonces todo se vuelve mucho más sencillo. Por mi parte, me gustaría mucho darme el tiempo de, qué sé yo, salir a trotar, andar en bicicleta más seguido, salir a jugar a la pelota todas las semanas, o simplemente salir a caminar y conocer lugares nuevos. Todo está en tu cabeza. Está en proponerte hacer ese pequeño cambio con algo que a la larga será muy sencillo después. Y en cuanto a la alimentación, bueno, eso dependerá de tu fuerza de voluntad. En conclusiones, para mí el mayor mensaje de Hime no Ippo no es específicamente hacer deportes y tener buenos hábitos. Para mí el mensaje va mucho más allá, ligado con la pasión en nuestros corazones, en no abandonar lo que nos gusta. Trabaja, esfuérzate, cumple tus responsabilidades, pero también vive, disfruta de tus pasatiempos y no dejes lo que te apasiona. Al final del día, eso es lo que te mantiene vivo.